Seas bendecido en el nombre de Jesús y que Dios guarde tu vida en todo tiempo y momento. Te felicito por acompañarnos en este Discipulado 3. Hoy vamos a tratar acerca de la lección 2, tema la mayordomía. Un tema muy bonito, muy interesante, que vamos a aprender para cómo desenvolvernos y desarrollar nuestra vida dentro de la iglesia local. Primeramente vamos a ver aquí que la mayordomía cristiana tiene un propósito, y ese propósito es que el creyente desarrolle su responsabilidad y administración con respecto al servicio de Dios en la iglesia. Son dos cositas que usted tiene que tomar muy en cuenta para esta lección: responsabilidad y administración. La mayordomía está compuesta de lo siguiente. Nosotros como personas muchas veces tenemos talentos, algunos quizás no las tienen, pero también hay algunas personas que, aunque no tengan talentos, tienen la virtud de o el privilegio de tener recursos económicos, ¿verdad? Otras personas tienen su vida entera, ¿no? Como por ejemplo los que son llamados al ministerio a tiempo completo, ¿verdad? Se entregan totalmente al servicio de la obra de Dios. También hay personas que disponen, ¿no?, de su tiempo, tienen negocios que quizás ellos administran con un equipo de trabajadores y ellos disponen de un poco más de tiempo, entonces esas personas también quieren invertir su tiempo al servicio de Dios. Todos estos tipos de provisiones de parte de Dios y talentos componen la mayordomía para que usted pueda desarrollarlo, como le dijimos hace un momento, con mucha responsabilidad y administración. Si leemos en 1 Corintios 29, 13, 14 dice: ahora pues, oh Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos a tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nadie viene vacío a esta tierra. Aquellos jóvenes o personas que se quitan la vida, o señoritas que se quitan la vida, es porque nadie les ha mostrado lo valioso que son y lo hermoso que tienen de parte de Dios dentro de sus vidas. Por esa razón tenemos que guiarlos, hablarles de la palabra de Dios para que ellos descubran los talentos y todas esas virtudes que Dios nos ha otorgado al momento de nacer. Todo lo que hemos recibido de Dios claramente está dicho que no es nuestro, ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece. Por consiguiente, nosotros damos de todo lo que Él nos dio, y de todo lo que hemos recibido de su mano, se lo damos. A eso se llama mayordomía, dar al servicio de Dios con responsabilidad, como está aquí, y con buena administración, buen manejo, entregárselo a Él, a su servicio dentro de la iglesia. Vamos a ir entendiendo cómo ser un buen mayordomo. La mayordomía responsable es aquella que cuando una persona reconoce y acepta el señorío de Jesucristo, reconoce lo serio que es administrar sus negocios en la tierra, con la guianza de Dios en todas las áreas de su vida. Cuando usted entiende, hermano, que el Señor es el que gobierna su vida, el que conduce su vida, entonces usted con mucha facilidad podrá administrar los negocios de nuestro Dios en la tierra. Antes que usted empiece a considerar el dar de su dinero para la obra de Dios, primeramente usted tiene que estar dispuesto a darse a sí mismo al Señor. ¿Sabe cuándo sucede esto? Esto sucede cuando entendemos cómo Jesús se entregó en cuerpo, alma y espíritu por nosotros. Cuando usted entiende el maravilloso y grande sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ahí usted va a entender que lo que da no cubre, no es suficiente y no se compara a todo lo que Jesús nos dio. Por esa razón es que nosotros queremos ser buenos mayordomos por gratitud a aquel que nos amó. Si leemos en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Vamos entendiendo, ¿verdad? Sacrificio significa esfuerzo,
dedicación, donde hay cansancio, agotamiento, sed, hambre, muchas cosas que uno padece. Eso es sacrificio. Por ejemplo, si usted hace un sacrificio pero está renegando al sacrificarse en hacer algo, por alguien o por la iglesia, entonces no es agradable a Dios. A eso se refiere el verso. Como estas personas que están ayudando a esta joven, o puede ser también que esta joven está orando por estas personas. Y un servicio tan excelente, lleno de humildad, que hizo nuestro Señor Jesucristo, de lavar los pies a sus discípulos. En estos tiempos modernos también se puede poner en práctica esto si tú sientes en tu corazón. Pero lo que Jesús quiso dar a entender es que Él vino a servir en todo tipo de formas. Vino a servir al mundo, vino a servir a sus hijos, vino a servir a aquellos que le recibieren. Porque tenemos razones para ejercer la mayordomía. Como lo mencioné hace un momento, el mayor sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lo compró a usted con un precio muy alto, que es la sangre de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, usted le pertenece a Él. Por decirlo así, nos debemos al Señor. Podremos pagar tremenda deuda, tremendo sacrificio, amor que dio nuestro Señor Jesús por nosotros. De ninguna manera. Lo único que podemos hacer es agradarle, obedeciendo a su palabra, adorándole, exaltándole. Está en Corintios 6, 19, 20. Otra de las razones por las que nosotros ejercemos la mayordomía es porque hemos entendido en nuestra mente y en nuestro corazón de que tenemos que estar dispuestos a una vida entregada al servicio de Dios. Cuando usted entiende esta parte de darle su vida al Señor enteramente, el dar sus ofrendas o sus diezmos van a ser efectivas. Dios no ve tanto la cantidad, sino ve la actitud del corazón. Si nosotros de corazón nos hemos dado a Él en vida y en todo, el dar las ofrendas solamente es un resultado de lo que ya está trabajado en su corazón. De lo contrario, si en su corazón no hay una auténtica conversión a entender el propósito de Jesús, pues entonces no siempre vamos a cuestionar, a razonar o muchas veces a criticar sobre el dar para Dios, ¿verdad? Una más de las razones para ejercer la mayordomía es que cuando el cristiano entiende la verdadera mayordomía, empieza entregando su vida, como lo dijimos hace un momento. El fruto de ello, cuando usted entrega su vida, es dar sus ofrendas y sus diezmos con amor a la obra de Dios. Pero aquí hay que añadir algo, ya esto lo mencionamos anteriormente, sin temor ni dolor, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Sí, lo repito, tenemos que darle a Dios con amor, 1, sin temor, 2, sin dolor, 3, y con alegría, 4. Si usted se ocupa de ser buen mayordomo, Dios se va a ocupar de todas sus necesidades, tanto espirituales como naturales. Otra de las razones por las que ejercemos la mayordomía es que, nuevamente lo afirmamos, Dios ama al dador alegre, entonces tenemos que dar y se nos dará, ¿verdad? Aquí ya estamos entrando a la parte de la administración. Él nos va a ayudar a controlar correctamente nuestros recursos y posesiones y no malgastarlos. Por ejemplo, cuando yo no era cristiano, todo mi sueldo yo lo gastaba de una manera deliberada. Y muchas veces yo no pensaba en el día de mañana, pensaba solo en el momento. El día que conocí a Cristo, el Señor me abrió los ojos y empecé yo a darle el mejor uso a la bendición que yo tenía a mis recursos, ¿sí? Incluso a mi vida, no solamente los recursos económicos. Tú le vas dando dirección a tu vida, vas administrando tu vida, ya no maltratas tu cuerpo con los vicios de este mundo, sino que lo rindes, lo ofreces como un templo para Dios, donde ahí le alabas y le das la prioridad a Dios. Tu vida empieza a cambiar. ¿Por qué debemos ofrendar? Vemos acá en las imágenes. Cuando usted da una ofrenda, no pretenda manipular a Dios. No diga, Señor, te doy esta ofrenda, pero ya sabes, tienes que hacerme este favorcito, ¿no? No, hermanos.
El Señor no puede ser manipulado por nuestro dinero. Nosotros no podemos pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros. No podemos manipularlo como criollamente decimos con un sencillo al Señor. No, hermanos. No podemos nosotros mover la mano de Dios con nuestras ofrendas. Nuestra ofrenda simplemente la damos por gratitud. El Señor sí va a ser agradecido con usted porque a Dios nadie le gana dando. Dios dio todo y lo da todo por nosotros. Si dio a su Hijo, no nos va a negar nada, hermanos. Por eso que la intención de nuestro corazón no sea pretender manipular a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la ofrenda debe ser una expresión de un corazón agradecido a Él, como dice aquí. Si usted ofrenda es por gratitud y si usted diezma es por obediencia, porque su palabra ordena y ya lo vamos a ver más adelante. Dice aquí, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso dice en 2 Corintios 9, 6 al 7. Está diciendo que el que siembra poco, pues poco recibe. El que siembra mucho, mucho recibirá. ¿Sí? Es una ley natural que Dios ha establecido en la tierra. Y créame, escuche bien esto que voy a decir. No solo funciona para los cristianos, funciona aún para los incrédulos, para aquellos que no conocen a Dios. Sí, yo conozco personas que no necesariamente son cristianos, pero a veces ellos son dadivosos con sus familiares. Sin embargo, a ellos nunca les falta. Está clarísimo que les falta el amor de Dios, les falta porque sin ello nada somos y no vamos al reino de los cielos si no recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Pero lo que estamos aquí tratando es de esa ley preciosa que es de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres, eso cosecharás, ya sea malo, ya sea bueno. Entonces, eso está clarísimo. Es una ley natural que se establece tanto para buenos y malos. En 2 Corintios 8:8 dice, porque el que ofrenda se muestra la sinceridad de su amor por Cristo. Si nosotros amamos sinceramente a nuestro Dios, no escatimaremos tiempo, dinero ni servicio para ofrecer a nuestro Dios. Si usted escatima, pues entonces no ama a Dios o no le ha amanecido la luz de amor de Dios a su corazón. Si usted tiene este problema de que tiene dificultad, cólera, tristeza de poder darle a Dios, pues entonces ore a Dios y dígale, Señor, entonces no te estoy amando lo suficiente. Vamos a poner un ejemplo. Para los varones, cuando se enamoraron por primera vez, ellos todo su sueldo lo gastaban en una buena salida, ¿verdad? Peluche, cine, canchita porcó y su pollito a la brasa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el ejemplo es clarísimo. Cuando uno está enamorado, cuando uno ama, no le importa quedarse sin nada, lo da todo por amor. Y viceversa, cuando una muchacha también está enamorada y llega el momento en que el muchacho le pide la mano, ella no lo duda, ella dice sí, se da totalmente para un matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque ama, porque está enamorada. La mujer que no ama simplemente dice no y empieza a salir con dudas y cuestiona y muchas veces fomenta argumentos, pero no te acepta. Cuando un varón no está enamorado, tampoco se te va a declarar, hermana. Así que así pasen la venida de Cristo y el milenio, no lo va a hacer, hermano. Entonces usted tiene que estar atenta y darse cuenta que bueno, no hay una brecha por ahí, pues entonces será con otra persona, ¿verdad? Entonces el ejemplo está clarísimo. Cuando uno ama, uno lo da todo. Cuando uno no ama, lo cuestiona todo. Entonces, ¿por qué debo ofrendar? Nosotros damos, ¿sabe para qué? Para acumular tesoros en el cielo. Tesoros que no se corrompen. La palabra corrompen nos está indicando que no se gastan, no se acaban, no se oxidan, no se empolvan, no se apolillan, no se deterioran, no se fracturan, ¿verdad? Todos los sinónimos con destrucción, relacionados a destrucción, no se destruyen, en pocas palabras, son eternos. En Mateo 6, 19 y 21 dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde
los ladrones no irrumpen ni hurtan, donde no roban, ¿no? Porque donde está tu tesoro, esta partecita la voy a repetir, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Ahora, tu tesoro, no simplemente estamos hablando de riquezas como se ven acá, ¿no? Tu tesoro puede ser algún muchacho que tú estás locamente enamorada y hasta de Dios te has descuidado, ¿verdad? Ese es tu tesoro, donde está tu corazón está tu tesoro. Vamos al culto, vamos a escuchar la palabra de no, que tengo cita con fulana de tal, con fulano de tal. O en el caso de los adultos, vamos un momento a la iglesia, si la esposa le dice al esposo, no, voy a mirar un ratito el partido, ¿dónde está tu tesoro? Y viceversa, ¿no? Para las damas, ¿no? Si Dios te llama a hacer un tipo de servicio exclusivo y tú te niegas, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que tú antepones a Dios? Entonces ahí está tu corazón, ¿verdad? Tengamos cuidado de las cosas que atesoramos. Seguimos. ¿Por qué debo ofrendar? Seguimos con la pregunta. Si vemos acá, la imagen lo dice todo, ¿verdad? Las riquezas, el mismo Jesús dijo, es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Es decir, que más fácil es que algo casi imposible al ojo humano suceda, pero bien difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Miren aquí, hermanos, este ejemplo. Acá estos son dólares que están oxidados, malogrados, rotos. Así es el dinero. El dinero no sirve de nada, se corrompe, se malogra, se destruye en esta tierra. De nada nos sirve. Ahora, recordemos ese pasaje bíblico que dice que desnudos hemos llegado a este mundo y desnudos nos iremos. Eso son palabras que dijo Job, ¿no? Porque al ofrendar usted invierte en las riquezas eternas. Cuando usted invierte económicamente, naturalmente hablando, Dios le da a usted una promesa de acumular tesoros en los cielos, eternos, ¿sí? Y eso le ayuda a usted a quitar los ojos de las riquezas terrenales, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir, no nos vamos a ir al otro extremo, de que vamos a amar la pobreza, la necesidad. No, hermanos. La Biblia siempre habla de un grande equilibrio que debe haber en nosotros como buenos cristianos. Jesús fue el ser más equilibrado de esta tierra y eso nos dejó grandes ejemplos, ¿verdad? Si Dios te dio a ti, que me escuchas, esa virtud de tener más de lo que tú posees y más de lo que necesitas, tienes que empezar a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga con lo que tengo de más? No lo que le sobra, que son cosas muy diferentes, sino lo que tiene de más, ¿sí? Entonces Dios le va a guiar, Dios le va a decir: mira, quiero que ayudes a esto por una buena causa, ¿no? Quiero que recojas a los perritos de la calle y fundes un albergue para perritos, ¿no? Y luego los des en adopción. Es una idea, ¿no? O quiero que fundes un desayuno, digamos, para todos los niños que son huérfanos en una iglesia local determinada, ¿verdad? Tantas formas de explotar estas virtudes. Quizás no sepas cantar, no sepas tocar, quizás no sepas predicar, no sepas hacer quizás nada de ese tipo de talentos que otros tienen, pero tienes la virtud económica. Bueno, ora a Dios y dile: úsame, Señor, para bendecir a otras personas. En Hechos 20:35 dice que debemos recordar las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? El verso confirma lo que hemos compartido. ¿Dónde debo ofrendar y diezmar? Muy buena pregunta. Usted debe de ofrendar y diezmar en el lugar donde usted recibe su alimento espiritual, que es la iglesia. En 1 Corintios 16:3 dice: cuando vaya, los que aprobéis por medio de cartas, a estos enviaré para que lleven vuestra expresión de bondad a Jerusalén. Expresión de bondad significa ofrenda, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo estaba enviando a un determinado grupo de personas mediante unas cartas para que ellos los recibieran y a la vez enviaban una ofrenda. Entonces, mediante esta palabra podemos entender que es mejor dar en la iglesia
donde usted está recibiendo el alimento espiritual. Ofrendas fuera de la iglesia. Resulta que a veces usted asiste a una iglesia, pero ve necesidad en otro lugar, una necesidad solamente exclusiva, no una necesidad constante pero usted de repente ha visto una iglesia pequeña que se está iniciando y necesita apoyo, necesita ayuda, y usted quiere impartir ayuda, pues converse con sus autoridades pastorales y brinde esa ayuda que ellos necesitan. Todas las ofrendas fuera de la iglesia nunca deberán hacerse tomando del diezmo con que usted contribuye a su iglesia local, ¿verdad? Si usted quiere hacer una ofrenda, en pocas palabras, tiene que ser fuera del diezmo que usted entrega a esta iglesia. A no ser se está mudando para allá o por trabajo y va a vivir cerca de esa iglesia que usted ha visto que tiene esa necesidad y todas las circunstancias lo han movido a ir a ese lugar y a apoyar ese lugar, pues hágalo, hermano. Informe a su pastor, solicite el trabajo que usted quiere hacer por ese lugar y bueno, que Dios lo bendiga, ¿no? ¿En qué usamos nuestra ofrenda? ¿Es para el sostenimiento económico del pastor o ministro de la iglesia? Eso tiene que ser claro, hermanos. Mucha gente ha malinterpretado. Hermanos, no es que tu dinero le sale alitas y empieza a volar a los cielos y Dios lo recibe en el cielo. No, hermanos. Recuerde aquel pasaje maravilloso que dice en la Biblia: tuve hambre y no me diste de comer. Esas fueron las palabras de Jesús. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve desnudo y no me vestiste. Y nosotros le diremos: Señor, pero ¿cuándo te hemos visto necesitado? ¿Cuándo te hemos visto con hambre, desnudo? Porque si de ser así, te hubiésemos provisto de todo eso. Pero el Señor Jesús le dijo: si tú haces esto con cualquiera de mis pequeños, con cualquiera de los que forman parte de su redil de nuestro Señor Jesucristo, pues hermano, lo estás haciendo directamente con Dios. Así que si tú discutes este asunto de no querer darle, aportar este apoyo económico en tu iglesia, pues estás negándole a Jesús de lo que Él te dio, ¿verdad? Porque Dios ordena esto ¿para qué? Para que el pastor y su familia y el equipo ministerial que trabaja con él sean sostenidos por estos ingresos, ¿verdad? Y para todos los gastos que la iglesia necesite, ¿verdad? Gastos de infraestructura, construcción, mejoramiento del lugar, para la comodidad de los miembros, ¿verdad? Entonces, eso está claro, hermanos. Eso no lo ordena alguna persona en particular, no lo decimos nosotros, eso lo ordena la palabra. Porque también hay que acordarnos de aquel verso que dice de que el que trabaja para el evangelio viva del evangelio, ¿verdad? Pero para eso el trabajo tiene que verse, tiene que ser de testimonio, tiene que ser notorio, ¿verdad? Lea 1 Corintios 9, 13, 14, Gálatas 6, 6 y 1 Timoteo 5, 17 y 18. ¿En qué se usa mi ofrenda? Bueno, la ofrenda se usa en pago de alquileres, servicios de agua, servicios de luz y para otros materiales de capacitación dentro de la iglesia. El discipulado, escuelas dominicales, todo tipo de material administrativo dentro de la iglesia, ¿verdad? Certificados, actividades, en fin. Estas ofrendas son para pagar todos estos servicios para que la obra continúe. Si usted se alimenta espiritualmente en su iglesia, pues usted tiene que retribuir, usted tiene que bendecir, usted tiene que cumplir, hermanos. No está usted comprando tampoco la palabra de Dios. Simplemente usted está obedeciendo lo que la palabra dice, y la palabra es clara. Incluso en Malaquías la palabra es más drástica, pero ya lo vamos a ver más adelante. En Hechos capítulo 6, léanlo, en 1 Timoteo 5, 16 y en Hechos 11, 27, 30. Cuando lea usted estos tres libros, o estos dos libros, ¿no? Timoteo y Hechos, se va a dar cuenta de lo maravilloso que sucedió cuando la gente de la primera iglesia empezó a dar, empezó a ofrendar, empezó a diezmar. También las ofrendas son para otras utilidades locales que determine el pastor dentro de la iglesia con su equipo de trabajo, ¿verdad? Léalo en 2 Corintios 8:4. ¿Cuánto dinero debo diezmar? Diezmar
viene la palabra 10. Entonces, usted de su ingreso mensual, anual, de lo que usted gana, separa el 10% y a eso se le llama diezmo. Si usted lee, aquí está el verso del que le hablaba, si usted lee Malaquías 3:10, ahí usted al leer, no lo voy a decir yo, usted al leerlo se va a dar cuenta de que es un mandamiento. No es un si quieres o un si puedes, es un mandamiento para todos nosotros. Aún los pastores que están bajo cobertura de alguna denominación, una iglesia grande, porque hay pastores que tienen sus pastores, aún estos pastores están llamados a diezmar de lo que ellos reciben de su iglesia a esta iglesia grande. Recuerde lo que hemos hablado al inicio de esta lección. Si damos por amor, sin importar qué se hace con nuestro dinero. Si digamos, el pastor y el equipo pastoral de esa iglesia le da un mal uso a esa ofrenda, a ese diezmo, bueno, hay un Dios todopoderoso que todo lo ve y Dios se encargará, hermanos. Así que tranquilos, usted dé con amor, sin mirar a quién y sin mirar a qué. Jesucristo fue un ejemplo supremo. Él se dio totalmente, hermanos. No solamente se despojó de su trono de gloria, sentado a la diestra de su Padre, sino que aquí en la tierra, por si fuera poco, dio su vida. Y por si fuera poco, descendió a los infiernos. Cuando el Señor fue levantado con gloria en las profundidades de los infiernos, Él rescató, predicó, hermano. No solo predicó en la tierra acá 3 años, ¿no? Desde sus 30 a sus 33 años. Predicó en los infiernos. Está en la palabra, hermanos. Lea la palabra. En Primera de Pedro, donde Pedro se expresa y dice que Él descendió a los infiernos para poder salvar a aquellos que estaban allí. Hermanos, Jesús al resucitar al tercer día, Él se presentó a sus discípulos. ¿Usted cree que Él se quedó callado? Él les empezó a contar todos los acontecimientos que habían sucedido al momento de morir y después de resucitar. ¡Qué maravilla! Por eso es que sus discípulos, los apóstoles, hablaron con tanta libertad del gran misterio de la resurrección de Cristo. Es una maravilla, hermanos. Hablar de estas cosas es para quedarnos hasta de madrugada, pero yo tengo que avanzar por el tiempo. Cuando uno no diezma, hermanos, entonces se está rebelando contra Dios, o no contra nosotros. Si usted pretende hacer sentir mal a su pastor al no diezmar, créame que no lo está haciendo con él. Hay mucha gente que se rehúsa a diezmar, se rehúsa a ofrendar, como queriendo herir el corazón de los pastores, de los siervos que están ministrando en la iglesia. Pero realmente sí afecta, sí nos duele, nos afecta. Pero realmente contra quien usted realmente se está encarando es contra el mismo Señor. Lea Malaquías, todo el capítulo 3, y ahí se dará cuenta lo duro y correcto y recto que es nuestro Señor hablando acerca de este tema. No obstante, el obedecer a su propósito de diezmar y ofrendar es como recibir un cielo abierto. Lea, hermano Malaquías, todo lo que estoy mencionando aquí es lo que dice en la palabra. En bendiciones abundantes y en protección contra nuestras necesidades y contra el hambre, ¿verdad? No solo eso, sino que el Señor reprende al ladrón, al devorador, aquel que nos roba la bendición. Él reprende. Yo he visto, hermanos, personas que están rehusado a dar al Señor y han vivido crisis muy fuertes. Porque Dios es tan paciente en esperar a que nos demos cuenta, esperar a que recapacitemos, esperar a que reflexionemos sobre el asunto de dar para su iglesia. Entonces, cuando ya nosotros cruzamos la línea, pues ahí sucede lo que tiene que suceder. Recuerde que lo que usted siembra es su cosecha. ¿Qué hace la ofrenda? Cuando usted ofrenda, sucede algo maravilloso. Aquí no lo he escrito, pero le voy a hacer recordar. En la palabra de Dios habla que el rey Salomón hacía 1000 sacrificios, 1000 holocaustos hacía. Quería pedirle a Dios solamente un consejo de cómo dirigir al pueblo de Israel que le había cedido su padre David al morir. Él no sabía cómo dirigir toda una nación. Por eso él quiso agradar a Dios dando ofrendas, 1000 holocaustos, hermanos. ¿Y sabe qué sucedió? Dios descendió de los cielos, se le acercó a él y le dijo: he visto lo que tú me has ofrecido
pues ahora yo vengo a ti y pídeme lo que quieras. ¿Y saben qué pidió? Yo te lo daré, le dice, lo que quieras. Pero ¿sabe qué yo admiro? Porque en su necesidad, en su desesperación de no saber cómo llevar una nación, Salomón solo pidió sabiduría para dirigir al pueblo. Dios al ver eso se admira, y como gratitud o como recompensa, nuestro Dios le dio riqueza. La palabra dice que Salomón fue el hombre más rico de la tierra como nunca ha habido y nunca lo habrá. La ofrenda abre puertas de los cielos de bendición. Vamos a ver aquí. La ofrenda, dice, no solamente abre puertas, sino que es una semilla, como lo hablamos más antes del grano del maíz. Es una semilla que da fruto y rompe maldición de crisis, escasez y pobreza. La ofrenda, si leemos en 2 Corintios 8:2, dice que en medio de la gran aflicción, mire, aflicción que está relacionada con pobreza, crisis, escasez, estrés, etc. Que en medio de la gran aflicción, dice, con que ha sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Es decir, la bendición de Dios vino por su generosidad. Entonces, hermanos, cuando uno es generoso, pues recibes también de parte de Dios. Los cristianos macedonios estaban afrontando una gran pobreza. Sin embargo, ofrendaban con libertad, habían aprendido la obediencia en cuestión del ofrendar y habían aprendido a dar, porque rompe maldición de la pobreza. La ofrenda voluntaria o generosa, ese es otro tipo de ofrenda. La Biblia nos enseña que debemos dar voluntariamente y alegremente, con un espíritu de generosidad. En Éxodo 25:2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Mire cómo Dios respalda su palabra respecto a este tema. De todo varón que la diere de su voluntad, mire, de todo varón que diere de su voluntad su ofrenda, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Ahora, nosotros no ofrendamos por esperar algo a cambio. Si usted ofrenda, lo hace por gratitud, ya lo dijimos eso, ¿no? A todo lo que ha hecho nuestro Señor por nosotros, por gratitud y por obediencia, como dice acá. Si usted siente insatisfacción, siente un poco de molestia, incomodidad, tristeza por dar, yo le sugiero que mejor se abstenga y no lo dé, porque a Dios no le podemos dar de mala gana. Le doy un ejemplo bien sencillo. Si usted le pide un favor a su hijo, para los que son padres, o a su hija, y ésta le obedece, pero de mala gana, ¿usted se sentirá satisfecho y se agradará de su hijo o hija? Yo estoy seguro que la respuesta es que no. Usted se va a sentir triste, se va a sentir lastimado o quizás molesto por la actitud prácticamente obligada que está teniendo su hija, ¿verdad? Pero qué bonito es decir a un hijo o a una hija, pedirle un favor y que ellos lo hagan con mucho amor y con mucho gusto, ¿verdad? Es maravilloso. De la misma forma sucede entre Dios y nosotros, hermanos. Así que a pensar bien cómo damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos a Dios. La ofrenda misionera es otro tipo de ofrenda, ¿no? En 2 Corintios 9, 7, 8 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ese es el verso 8, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mire lo que dice acá, hermanos: teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y abundéis para toda buena obra. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. Quiero tocar algo más. La ofrenda misionero es cuando uno envía obreros a hacer la obra evangelística, la obra de pastoral en otras comunidades o departamentos o lugares lejanos a nuestra iglesia, donde nos hemos preparado, donde hemos aprendido, ¿no?, a conocer más de Dios, donde nos han entrenado. Ellos tienen gastos, estos siervos tienen gastos, porque estas iglesias de lugares apartados, la gente a veces tiene escasez, tiene necesidades, entonces ellos no van a poder sustentar la comida, el hospedaje de este pastor. Entonces la iglesia tiene que enviarle una ofrenda para sostener a estos pastores que están abriendo o promoviendo o extendiendo el reino de los cielos a otras personas, ¿verdad?
no podemos ser indiferentes, tenemos que ayudarlos. Incluso ellos sufren a veces la escasez de agua, la escasez de luz, a veces los bichos, depende de la zona en que estén, ¿verdad? Sufren todo ese tipo y a veces nosotros somos indiferentes. Y realmente no solamente es para los que tienen dinero, es para todos aquellos que anhelamos apoyar. Recuerde que la ofrenda de la viuda fue mayor que las que los otros daban, ¿no? En la parábola de la ofrenda de la viuda. Ella dio todo lo que tenía, mientras que los otros daban lo que les sobraba, ¿sí? Entonces, Dios mira con gran agrado a aquellas personas que no teniendo, ofrendan y diezman. Otros principios de la ofrenda, aquí los vamos a ver. Recuerde siempre que la ley de la siembra y la cosecha es una ley natural, ya lo mencionamos, dada por Dios, que funciona para hombres malos y buenos. Aquí estamos afirmando cómo funciona esta ley, ¿verdad? Una ley divina, claro está. En 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, nuevamente lo estamos reafirmando el verso, cosechará también escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Jesús ofrendó su vida y la dio por amor a usted y a mí y a todos nosotros. Entonces, cuando usted le dé a Dios, de cualquier forma le dé usted a Dios su ofrenda y su diezmo, que no sea con ira, hermanos, que no sea reprochando ni por imposición u obligación, que no sea con tristeza, sino que sea con toda la gratitud del mundo hacia su Señor, hacia su Dios, hacia su Padre. Y le aseguro que usted será bendecido. ¿Sabe por qué le aseguro? Porque lo dice la palabra, no porque yo lo diga. Será muy bendecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Nadie le gana dando a Dios. Dios es el mejor dador de todo el universo, ¿sí? Así que no pretendamos manipular a Dios con nuestras ofrendas y diezmos. No pretendamos comprar favor de Dios. Nosotros damos por gratitud y diezmamos porque es un mandato de parte de Dios, ¿sí? Que Dios lo bendiga mucho. Espero que esta lección haya sido de gran ayuda para usted. Gracias.